Sean bienvenidos a una tutoría más de la asignatura de Lenguaje y Literatura para noveno grado. Y en este día vamos a trabajar con lo que es la guía número 8 y la última unidad que corresponde a noveno grado. La fecha de entrega para ella está estipulada el 13 de noviembre. Ese mismo día se va a hacer la defensa jóvenes de unas actividades que tenemos para que ustedes desarrollen. Y nosotros estuvimos trabajando en sí qué era un ensayo, cuáles eran las partes de un ensayo, cómo se formaba también un ensayo. Entonces, acá hacemos un breve repaso de lo que es una definición de ensayo y nosotros sabemos o entendemos que el ensayo es un documento dicho que el contenido de este se manifiesta de una manera muy personal. Lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Que el ensayo son textos de los cuales cada persona tiene una opinión o punto de vista diferente de un tema. Por ejemplo, yo puedo decir la contaminación en el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, y si yo dejo que ustedes hagan un ensayo de eso, cada uno de ustedes va a tener puntos de vista diferentes. Por eso se dice que el ensayo es algo muy personal. Es decir, también que es una interpretación o opinión sobre lo que es un tema en específico, sosteniéndose en argumentos o razones suficientes que demuestren el por qué se tiene ese punto de vista. Es decir, que yo tengo que tener en mis textos debidamente argumentados lo que son razones suficientes para decir lo que se está plasmando en el ensayo. También los ensayos dice que se caracterizan porque son de temática variada. Hay diferentes temas en los que se pueden aplicar los ensayos, ya es en política, en ciencias literarias, argumentativos, críticos, científicos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ensayos estadísticos, ensayos matemáticos, ensayos educativos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, también acá dice que se pueden realizar acerca de diversos asuntos relacionados en el área de tecnología, esa no la mencioné anteriormente. También se pueden realizar en economía, en cultura, deporte, ecología, biología, historia, etcétera. Es un tema bastante amplio, ¿verdad? Que se puede aplicar en cualquiera de estas áreas. En general, jóvenes, los ensayos se clasifican de la siguiente forma. Tal cual dice acá, el ensayo científico, que es el que tenemos acá, ensayos científicos. Luego tenemos los ensayos literarios, los ensayos argumentativos y los ensayos críticos. Cuando hablamos a ensayos científicos, y por favor quiero que pongan atención a las definiciones que están acá, porque ustedes van a escoger un tipo de estos cuatro para argumentar su tarea. Dentro del ensayo científico dice que en este se cumple un lenguaje formal que tiene como patrón y obedecen a un determinado método científico. Comprenden una parte objetiva en la cual se manifiesta un juicio o razonamiento científico y una parte intrínseca en el cual el autor señala su punto de vista respecto al tema en cuestión. Dicho de otra forma, jóvenes, los ensayos científicos mezclan de cierta manera la lógica de la naturaleza con la creatividad del autor. Es decir, que en los ensayos científicos ustedes pueden ver tutoriales o buscan también PDFs de ejemplos de ese tipo de ensayos, se darán cuenta que están ligados de una forma lógica dentro de los aspectos de la naturaleza, o sea, basándose o sustentándose, mejor dicho, en lo que es la naturaleza, ¿verdad? Porque entonces, si usted hace una reacción química, allí usted ya está aplicando lo que es la ciencia. Y dentro de ello, usted sabe que eso posee una naturaleza. Entonces usted va a tener una base de lo que ya está plasmado en libros o documentos, revistas, documentos
mentales o etcétera. Y usted le va a agregar un toque personal junto con la información que ya existe. Luego tenemos lo que es el ensayo literario. Y en el ensayo literario, para este se define que como que son escritos que se caracterizan por ser una importante herramienta del lenguaje. Su objetivo no radica en manifestar una tesis en específico, sino más bien que el autor se plantee varias incógnitas en torno a un tema y exponga sus pensamientos y reflexiones. Es decir, que cuando hablamos de una herramienta de lenguaje, y ahí lo especifica, ¿verdad? Significa que en el ensayo literario, jóvenes, si ustedes leen una obra, y yo les digo, redacten un ensayo de esta obra. Por ejemplo, cuando ustedes observaron la película de Casa de Muñecas, alguien que me dé un punto de vista o de qué se trataba eso, qué es lo que se narraba en esa novela. A ver, alguien que me... De una cuenta bancaria parece, de que tenía sus hijas y él, bueno, de una cuenta bancaria que quería para Navidad. Ajá, por ahí Como que era va. prestamista por ahí así, y que ella le dijo en una ocasión así de noche, tú me ves como una muñeca, me ves como que si soy una casa de muñecas. Ujú. Pero en sí, ¿qué aprendizaje les dio? A ver, Nicole, ¿qué entendió usted exactamente de esa novela? Profe, lo que nos da a entender esa novela es que no tenemos que mentir si hemos hecho algo, es mejor decirlo de un solo que estarlo escondiendo. Ajá, vamos ya encaminándolos, exacto, tanto lo que dijo Alison, creo que si no me equivoco, el aporte que nos acaba de dar Saraí, están de forma acertadas. Y si ustedes se recuerdan, lo que comenzó a narrarnos Alison, que todo inicia, ¿verdad? Con que el esposo trabajaba en el banco, pero años atrás él estuvo enfermo y la esposa tuvo que pedir un dinero Prestado. prestado. Y entonces ahí fue donde ella falsificó una firma, le hizo creer al esposo que el papá le había servido como fiador y permítanme, no, aquí. Y entonces, al final de cuentas, el esposo se enteró y de cierto modo, jóvenes, fue bastante eh, astral eso, ¿verdad? Porque si lo hizo fue para ayudarle a él, entonces ahí podemos observar un contexto machista, ¿verdad? De parte de él, que atropellaba los valores o los derechos también de la mujer. Entonces, si yo les digo, elaboren un ensayo literario de la obra Casa de Muñecas, ¿cómo su punto de vista pueden iniciar? El ensayo basado en la obra Casa de Muñecas plantea la violencia de género que se vive en el mundo entero y también en El Salvador, en diferentes partes de lo que es el territorio salvadoreño, y ustedes pueden ir ahí argumentando su ensayo. Y eso lo puede hacer cada quien de forma personal, ¿verdad? Entonces, como
decíamos y les vengo diciendo desde hace mucho tiempo, el ensayo es lo que usted entiende y cómo puede aplicarlo en su sociedad o en su entorno. Luego hablamos de lo que son los ensayos argumentativos. Y el ensayo argumentativo generalmente se refiere a una manera de exponer y presentar los argumentos, ¿verdad? Su principal propósito es convencer a los lectores a través de argumentos de que la postura y punto de vista del autor acerca de un tema en particular es correcta o viable. Por ende, lo básico a la hora de un ensayo de este tipo es tener en cuenta cuál o cuáles son los argumentos que se van a desarrollar en el cuerpo del escrito. Cuando hablamos del ensayo argumentativo, este ensayo, jóvenes, se basa estrictamente de los argumentos. Recordemos que un resumen, un argumento y un ensayo no son lo mismo. El resumen, como su nombre lo dice, trata de comprimir o de compactar todas las ideas de forma que están escritas generales, ¿verdad? Entonces usted las reduce, por eso dice resumen, porque se basa en lo más importante. Los argumentos son propósitos de que usted escribe tratando de convencer al lector. Y un ensayo es la aplicación de un tema a su entorno. Entonces, para este tipo de ensayos argumentativos se deben de tener bastante claro lo que son los argumentos y esas son la base para poder escribir o adaptar un ensayo argumentativo. Cuando hablamos de los ensayos críticos, como su nombre lo indica, ¿verdad? Estos ensayos reflejan los pensamientos o críticas constructivas, no críticas negativas o que van a escribir en mal de una persona. No, esto es algo crítico constructivo, como por ejemplo, si pueden escribir en el ensayo crítico que una persona estaba haciendo su exposición, pero al momento de explicar un ejercicio se equivocó. Entonces nosotros podemos hacer una crítica constructiva en ese momento y decir que lo que el compañero explicó, nosotros lo podemos adaptar para que veamos la precaución o el cuidado que debemos de tener, por ejemplo, en los signos, para que no ocurra ese tipo de problemas. Entonces yo ahí estoy haciendo una crítica a quien está exponiendo el ejercicio porque tuvo mal lo que eran los signos de las operaciones, pero lo estoy haciendo de forma constructiva, porque estoy retomando eso y diciendo que eso a nosotros nos tiene que servir para tener más cuidado al momento de realizar ese proceso. En otras palabras, el autor pone a tela de juicio diferentes hechos o ideas. De igual forma, este tipo de ensayo puede estar dirigido a un público amplio. Por lo general, son escritos breves, de temáticas diversas y no requieren de una estructura formal para desarrollar su contenido. Asimismo, a la hora de elaborar un ensayo crítico, se deben evaluar y analizar distintas situaciones. En ese caso, ustedes deben de tener la información teórica que sea bastante fiable, es decir, que sea información sustentable. No vamos a decir que en un ensayo crítico no podemos decir que se descubrió, que alguien hizo un experimento y hizo un perro de 3 cabezas, como lo es la mitología griega, ¿verdad? ¿Y a dónde está la información de eso? ¿Dónde se comprueba o están los hechos o los artículos científicos para poder nosotros hacer un ensayo crítico? Entonces, en ese caso, nosotros debemos de tener en claro de dónde se está sacando esa información. Es decir, las fuentes informáticas deben de ser bastante viables. Ahora,
Con lo que respecta al contenido 2, la indicación para ustedes es copiar o pegar la información. Y en caso, tenemos 3 figuras literarias, lo que es la optación. A ver, alguien que me ayude a leer la definición de esta figura literaria. Figura literaria mediante la cual el que hace, el que o escribe expresa un deseo. Ya. Ejemplo, inteligencia. Dame el nombre exacto de esa cosa. Dame el nombre exacto de esa cosa. Quiero irme a España ya. Vale, gracias. La optación, jóvenes, es una figura literaria mediante la cual la persona que habla o escribe expresa un deseo. Por ejemplo, inteligencia. Cuando uno está en un examen, ¿verdad? Y dice, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. O cuando estamos ahí, Diosito, ¿y cuál es la respuesta de esto? Entonces nosotros estamos deseando algo, ¿verdad? Esta es la característica de esta figura literaria. Otro ejemplo que dice, quiero irme a España, ya. O cuando al inicio de la clase pasada alguien me dijo, bueno, cuando yo les comenté que el año escolar iba a ser hasta en marzo, que iba a iniciar. Entonces ahí me dijeron que iban a ir a la playa, ¿verdad? Entonces ustedes mismos están poniendo, Sí, vamos a ir, sí o qué. ustedes mismos si se dan cuenta, ustedes mismos exponen las figuras literarias en el diario vivir, pero en muchas ocasiones no las conocemos, ¿verdad? O no tenemos mucha información acerca de ello. O por ejemplo, cuando dicen, yo quiero pasar de grado, lo están deseando, ¿verdad? Y están poniendo en práctica la figura literaria, optación. Y en el siguiente caso tenemos la dubitación. Esta figura propia del exordio o introducción de una obra mediante la cual el autor finge duda o torpeza, con relación a empezar esa misma obra. Ahí tenemos el ejemplo de tal suerte de mudadas estades, reliquias tiernas, que no sé si estáis hablando o si estáis del todo muertas. Entonces, ahí en ese caso estamos viendo, ¿verdad? Que aquí dice, finge una torpeza con relación a empezar esa misma obra. Entonces, ahí está fingiendo o dudando de algo, ¿verdad? En este caso podemos ver en este ejemplo que todavía tiene dudas, que si solo está fingiendo o que si en realidad está muerta, ¿verdad? Entonces, tenemos la siguiente figura literaria que dice deprecación. Y esta es una figura literaria apelativa a lo que es la emoción en términos negativos para conmover a un destinatario. Es decir, que esto es parte emocional, ¿verdad? Pero utilizando términos negativos. Y acá tenemos una frase bastante común y no me vayan a mentir porque en algunos casos también yo he escuchado cuando en algunas series o telenovelas te dicen, me odio por hacerte tanto daño. Entonces, acá podemos leer nosotros el ejemplo que es bastante similar, ¿verdad? Y dice, me odio por hacerte daño y malograr el placer de nuestros raros instantes de vida en común. Entonces, ahí estamos apelando a nosotros mismos de forma emotiva, porque estamos utilizando sentimientos o emociones, ¿verdad? Lo que es el odio. Y en términos negativos, sabemos que el odio viene como hacer algo, una influencia negativa. Entonces, ahí estarían las 3 figuras
literarias que ustedes deben de copiar la información, o si usted tiene la posibilidad de hacerlo pegado, puede hacerla de esa forma. Ahí les doy las dos opciones de poder hacerlo. Luego tenemos, aquí me faltó el tema, fíjense. Ah, no, aquí abajo está. Perdón. Tenemos entonces lo que es el contenido test, la recepción y la aplicación de una guía de análisis literario. Y para este contenido ustedes deben de leer y analizar el documento colocado en Classroom titulado El ensayo. Este personaje escribió el ensayo, entonces, de Ariel Rodó. Y ustedes van a escribir un breve análisis que contenga 150 palabras como máximas y mínimo 100 palabras. Así es que lo leen, lo analizan y escribe lo que usted ha entendido en ese ensayo. ¿De qué trata, verdad? Entonces, luego de ello, tenemos el contenido 4, los pronombres, funciones y clases. Como sabemos, jóvenes, los pronombres personales se refieren al hablante, al oyente o a la persona o cosa de lo que se habla. Anteriormente, los pronombres comunes que nosotros conocíamos era yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Esos eran los que más comunes, los que comúnmente se conoce, ¿verdad? Lo que más hemos trabajado en años anteriores. A la conjugación de cada uno de un verbo con estos pronombres, pero también existen otra serie o clasificación de pronombres. Y en todo caso tenemos a los pronombres personales que adoptan diferentes formas, como por ejemplo tenemos los pronombres personales para la primera persona del singular, que es yo, me, mi o conmigo, y del plural nosotros, nosotras o nos. Para la segunda persona tenemos lo que es tú, usted, te, ti o contigo. Y en el plural hablamos de vosotros, vosotras o ustedes. Y de igual forma tenemos para lo que es la tercera persona. Pero luego vienen lo que son los pronombres demostrativos y como su nombre lo dice, el pronombre demostrativo es aquel que sustituye al nombre marcando distancia, cercanía, lejanía al que se encuentra hablando. Por ejemplo, si tenemos acá para el singular y para el plural, acá tenemos los ejemplos y yo puedo decir, este lápiz está lejos de mi cuaderno. Entonces, ahí estoy ocupando lo que es el pronombre demostrativo. Y aquí tenemos clasificados los pronombres para cercanía, para distancia media o para lejanía. Y nosotros ocupamos un pronombre de cercanía y uno de lejanía. Aquí ustedes tienen un ejemplo, me prestas 10 euros, eso ni lo sueñes. Entonces, si nosotros buscamos la palabra eso en esta tablita que tenemos acá, nos damos cuenta que hace referencia al pronombre de distancia media del singular. Entonces ustedes deben de copiar esa información. Luego tenemos el pronombre posesivo y también, ¿verdad? Como su nombre lo indica, son pronombres que hacen referencia a la posesión de objetos. Por ejemplo, mi cuaderno o Antonio tiene mi teléfono. Entonces nosotros ahí estamos haciendo uso de los pronombres posesivos. Y de igual forma tenemos la explicación acá de forma también detallada. Luego tendríamos el siguiente
clase de pronombre, lo que es el pronombre indefinido. Como su nombre también lo indica, en este caso el pronombre indefinido expresa una cantidad imprecisa. Es decir, que nosotros no sabemos cuánto es esa cantidad. O sea, es algo indefinido. No se sabe. Algunos no estaban de acuerdo con la fecha del examen. Yo creo que todos, ¿verdad? No algunos. Pero así se fijan, esta palabra algunos, yo no sé cuántos son. Pueden estar 3, pueden estar 5, 10, 15, 20, 35 o 100 personas. Entonces es algo indefinido porque yo no sé cuántos no están de acuerdo a realizar el examen en esa fecha. Entonces, ahí tienen también ustedes algunas formas de lo que son cada uno de esos pronombres. Tenemos los pronombres numerales y estos indican o sustituyen a cantidades precisas, es decir, a números. Y estos pueden ser cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el más infinito, como ustedes ya saben contar, y los ordinales, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, vigésimo, trigésimo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y aquí tenemos unos ejemplos. Te debo una. Entonces, si yo digo aquí en el ejemplo, te debo una, estoy haciendo énfasis a los cardinales. Pero si digo, quedó el segundo en la carrera, aquí estoy haciendo ordinales. Luego tenemos los pronombres interrogativos, y eso es hacer una pregunta, interrogantes, y lo que es el exclamativo. El interrogativo, jóvenes, sirve para realizar preguntas y el exclamativo sirve para expresar emociones. Permítanme. Lucero, buenas noches, bienvenida. Como les decía, continuamos entonces. Los pronombres exclamativos les decía que expresaban emoción, alegría, miedo. Entonces, ¿quién lo diría, verdad? O ¿cuánto has crecido desde la última vez? Ahí estamos exclamando emociones, ¿verdad? Y creo que esa sería la última parte de ese contenido. Y luego viene el contenido 5, lo que es la elaboración de textos ensayísticos. Y aquí la indicación para ello dice, escribe un ensayo del tipo que tú consideres, el cual debe contener las siguientes características. Es decir, a ustedes ahí van a tener en su página del cuaderno, porque este ensayo lo van a hacer en el cuaderno. Al finalizar el contenido 4, aquí, Centro Escolar Salvador Díaz Roa, materia, una portada normal, ¿verdad? Integrantes. Ustedes hacen lo primero, la portada, debe de llevar. Luego de eso, continúa la introducción. La introducción, como se los había dicho antes, es una breve referencia de lo que habla su ensayo. Por ejemplo, una introducción puede iniciar de la siguiente forma. El presente ensayo escrito contiene, por ejemplo, los pasos del método científico aplicados en tal tema. Entonces, de esa forma, ustedes deben de hacer una pequeña introducción. O por ejemplo, el presente ensayo escrito contiene las principales características o rasgos
rasgos de los estudiantes que poseen problemas a leer y a escribir, identificando cuáles son los factores que influyen a este problema, etcétera, etcétera. Pueden continuar. La introducción prácticamente también va en una página aparte, ¿verdad? Escriben ahí al centro introducción y ustedes como introducción solo van a hacer 2 párrafos. 2 párrafos para introducir lo que es el ensayo. Luego viene el desarrollo. El desarrollo es escribir el contenido del ensayo. Por ejemplo, aquí va el tema del ensayo. Y si ustedes escriben ahí en el ensayo factores que influyen en la concentración de los estudiantes. No sé si escribí bien ahí, ¿no? Vale, permítame, me hasta abajo. Vale, entonces ahí en el desarrollo, como dijimos, el tema del ensayo, los factores que influyen en la concentración de los estudiantes. Y ya comienzan a escribir lo que ustedes investigaron del tema y lo que ya entendieron de forma personal, ¿verdad? Luego vienen unos a la conclusión. La conclusión, jóvenes, se escribe el por qué se considera lo que ustedes han escrito en el ensayo. Luego viene los aspectos a evaluar en el desarrollo del ensayo. No es en todo, solo en esta parte. Miren. Solo en la parte del desarrollo ustedes deben de tener en cuenta lo siguiente. La secuencia lógica de ideas. Ustedes deben de argumentar bien los textos. No van a comenzar a decir los alumnos tienen mala concentración y van a comenzar a hablar de fenómenos naturales. Luego de eso van a comenzar a hablar que la matemática es muy difícil. Y van a terminar diciendo que hay poca voluntad de los estudiantes. Entonces se debe de llevar una secuencia lógica de las ideas que se van escribiendo. Luego utiliza por lo menos 2 ejemplos de figuras literarias. De las figuras literarias que teníamos anteriormente, ustedes van a utilizar por lo menos aquí en el desarrollo 2 figuras literarias. Luego utiliza por lo menos 5 ejemplos de pronombres. De los pronombres que trabajamos anteriores, ustedes deben utilizar por lo menos 5. Luego viene la organización grupal de 4 miembros. Todo debe ser trabajo en línea. Hasta con mayúsculas se las puse. No hacer reuniones. Yo no estoy mandando a nadie a casa del compañero. Entonces, pueden crear un grupo de WhatsApp solamente donde están las 4 personas que integran el ensayo para ir poniéndose de acuerdo y ir trabajando con los avances. La defensa del ensayo va a ser mediante la asesoría de Microsoft Teams. Por ejemplo, cuando yo diga grupo número 1, los 4 integrantes, encienden su cámara y ustedes ya van a estar organizados. ¿Quién va a trabajar con la introducción? ¿Quién va a trabajar con la conclusión? ¿Quién va a trabajar con la parte del ensayo? ¿Y quién me va a responder las preguntas que yo voy a hacer? ¿Estamos claros en eso?
Va, permítanme un Sí. momento.